en Afganistán. Generalmente cuando uno escucha las noticias, está, digamos, tiene su génesis en los discursos periodísticos con los atentados del 2001, el 11 de septiembre, y posteriormente con lo que los Estados Unidos llamaron la guerra global contra el terrorismo internacional, que va a ser obviamente seguido de cerca en apoyo militar por todos los miembros de la OTAN, ¿no? En cambio, yo lo que quiero es hacer una lectura un poco de la tragedia humana que vive Afganistán como el resultado de unos fuegos cruzados, ¿no? Fuegos cruzados internos al propio territorio afgano, pero también originados desde afuera desde la década de los 60, particularmente con las intervenciones rusa, americana, pakistaní e hindú. Es decir, recordarles que en el concierto de los análisis geopolíticos, los dramas geopolíticos no solo se reducen a las intervenciones de los Estados Unidos en estos territorios. De hecho, los Estados Unidos llegan tarde a estos conflictos, pero van a participar activamente en atizar los mismos. Sin embargo, no se origina con los Estados Unidos, son conflictos endémicos y los voy a haciéndoles una breve historia de lo que acontece antes y rápidamente, porque son ya temas que ustedes seguramente han escuchado más comúnmente, lo que está pasando en este momento, ¿no? Cuando yo digo que Afganistán es el resultado lo que ocurre es el resultado de un fuego cruzado interno, con ello lo que yo quiero decir es que para comprender la complejidad de lo que ocurre en este país, es necesario mirar la historia desde antes de ese periodo del 2001, como lo mencioné, y observar Afganistán desde la crítica a la misoginia patriarcal que obviamente sufren las mujeres afganas en este momento, ese drama humano que golpea especialmente a las mujeres, una gran parte de su población. No obstante, es un drama afgano que trasciende al sujeto femenino. Es decir, Afganistán es una nación fallida y las huidas masivas de ese territorio no incluyen únicamente a las mujeres, sino también a los hombres. En ese sentido, quiero hacer énfasis sobre el hecho de que, uno, evidentemente soy fuertemente solidaria en la crítica a la misoginia patriarcal que padecen las mujeres afganas, pero al mismo tiempo quiero señalar que el drama humano afgano incluye también a los hombres. Es decir, es una situación en la que hay una confrontación de dos formas de cultura que se están de alguna manera haciendo la guerra en ese territorio. Una cultura tradicional afgana y unas nuevas expresiones de existencia de la vida de los afganos que es incompatible con la primera. Esa cultura tradicional es la cultura tradicional que hoy encarnan el movimiento talibán, pero es importante decirles que en Afganistán no solo se encuentra el movimiento talibán, en este momento hay un gran rival del movimiento talibán que es Daesh, pero además hay dos otras fracciones armadas que se disputan el territorio afgano y se lo disputan a los talibanes. Entre ellos, el movimiento de resistencia del norte de Afganistán, que es muy fuerte y lo lidera el hijo de un gran líder que fue un líder de resistencia. Van a ir viendo qué significa la resistencia en Afganistán y en los movimientos tribales afganos. Pero bueno, es un líder de la gran resistencia afgana de los años 70 y es el líder Musad. Sobre eso les hablaré en el curso de esta presentación. Igualmente, una cuarta fracción son algunos movimientos armados más ligados con el tráfico de una cultura, un cultivo altamente importante en Afganistán, que es la cultura de la heroína, que representa, según los datos de la Organización de Naciones Unidas, representaba en el 2018 el 68% de la producción mundial de la heroína sale de Afganistán y representa más del 80% de los recursos económicos de vamos a decir, de los campesinos afganos, ¿no?
Entonces eso les da un orden Sí, de ya voy. comprensión de la importancia de la cultura de la heroína y del tráfico de la heroína en todas sus formas dentro de las economías, incluso de las poblaciones más precarias, ¿no? Entonces, yo les decía que el drama es más extendido, incluye todos los sujetos afganos, dado que es una nación fallida, y en este sentido se está viviendo lo que podría llamarse un choque de civilizaciones, ¿no? Ese choque de civilizaciones está representado por una visión que se dice occidentalizada, de no creyentes, que vienen a corromper la tradición cultural afgana profundamente arraigada en la religión. Esa es la visión talibana clásica radical. Y otra parte, unas élites en Kabul. Kabul ha sido una sociedad, la ciudad de Kabul siempre ha sido ¿Qué te una pasa sociedad por la mitad? abierta a Occidente, profundamente, digamos, moderna con respecto al resto de Afganistán. Entonces, Elia, si te parece, pudiéramos comenzar mostrando algunas diapositivas para irlos situando a ellos, también que vean un poco el territorio y las complejidades del territorio afgano para entender también por qué de alguna manera el fracaso de los Estados Unidos no es un fracaso inédito en Afganistán. De hecho, Afganistán es conocida en la historia de los países europeos como el cementerio de los imperios. Todos los grandes imperios que han intentado, intentaron en el pasado y han intentado en el último siglo, acercarse a este territorio para controlarlo, han tenido como única salida la derrota, ¿no? Hablo no solo de Estados Unidos, que es el último, hablo igualmente de Rusia, igual de la India, que en su momento intentó también a través de los grandes movimientos de Rajasthan y los movimientos de dinastías rajastanas, intentaron también apropiarse del territorio afgano. Recuerden que lo que hoy en día es Pakistán perteneció a la India, por eso estoy hablando de la frontera pakistaní con la frontera afgana y todo este territorio de las movilizaciones de los reinos de los famosos Rajasthan, obviamente colindaban con los territorios afganos. Por eso hago mención de la India lo preciso porque hoy en día ustedes dicen, bueno, la India, pero la India está más allá del territorio afgano. Bueno, en todo caso, ese fracaso de los Estados Unidos es un sistema, debo decirles a ustedes también que es un fracaso de alguna manera anunciado, porque el sistema de gobierno talibán es una suerte de totalitarismo político y cultural. Desde la visión talibana, ellos no están haciendo una cosa distinta que restaurando el orden, ¿no? Y recordemos que todos los totalitarismos se construyen sobre la idea de que son la encarnación del bien. Y en ese sentido, el movimiento talibán no escapa a esa visión. Para ellos, todos los procesos que están llevando a cabo, incluida la invisibilización o el aniquilamiento de la expresión de la mujer en el espacio público, no hacen más que confortar el proceso de consolidación de la cultura y la tradición musulmana de Afganistán. Por favor, ¿podrías colocar la primera diapositiva? Ok. No, la primera. Bueno, eso es para que ustedes se den cuenta, bueno, la segunda, donde está el mapa. Ustedes se dan cuenta la topografía de Afganistán. Si ustedes creen que Colombia es un territorio complicado de gobernar, pues déjenme decirles que hay aún más complejo que Colombia y es un país enclavado como Afganistán. Afganistán está enclavado porque no tiene salida al mar y porque para poder tener acceso a este país hay que contar con la autorización de muchos de los países fronterizos. Entre los países fronterizos, durante mucho tiempo, la frontera de hoy de Turkmenistán y de Uzbekistán, todo eso era la Rusia, ¿ok? Esto para que tengan en cuenta, porque les voy a mostrar luego otras cartas, otros mapas, en donde estos países desaparecen. Recuerden que esos países
emergen tras la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, estas fronteras, Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, ahora se oye como unas sirenas. Elizabeth. Sí. Compañera Elizabeth tiene el micrófono abierto. Bueno, ya creo que se solucionó. Entonces, como se dan cuenta, es un país enclavado y si ustedes miran atentamente, está ese macizo enorme que ustedes se ven ahí un poco como blanco, todas esas son las montañas con nieve de los altos del sistema montañoso de Hindú Kush, que ocupa casi la totalidad del territorio afgano, ¿no? Otra de las particularidades es que es un territorio, como yo lo decía, en el que habitan múltiples etnias y clanes, o algunos lo llaman, digamos, culturas de tribus. Las más importantes son las que ustedes ven en esa diapositiva, los pachunes, llamados también indolaraín, los tayit, los hazar, los tumerken, los ubesk y los kingiset. En cualquier caso, para la comprensión de lo que está pasando en Afganistán de los años 60 para acá, hay que tener sobre todo presente los dos primeros, los pachunes y los tayist. Estos dos van a ser importantes y claves porque unos y otros van a ser de alguna manera los caballos de Troya, entre comillas, tanto para los rusos como para los americanos, sobre todo a partir de los años 80. Y también para los pakistaníes, porque lo que les voy a mostrar aquí también es el rol que ha jugado Pakistán en el entuerto militar y la crisis humanitaria que existe igualmente en Afganistán, ¿no? Entonces, una de las cosas también importantes es que la religión, los musulmanes tienen, digamos, dos grandes corrientes, los sunitas y los chiitas, ¿no? Y la mayoría de los musulmanes que están en este país son chiitas, solo sunitas, solo un 15% son chiitas. Hay otras corrientes que son los walafistas, y todo esto es muy complejo porque además uno desde, no sé si es el caso de ustedes, pero suele ocurrir que muchas veces nosotros observemos los musulmanes como una gran unidad, ¿no? Sin embargo, los musulmanes al interior de esa gran religión y ancestral y milenaria religión viven una serie de fracturas y esas fracturas son determinantes porque algunos movimientos sunitas, por ejemplo, suelen ser mucho más, entre comillas, compatibles con, digamos, las visiones occidentales. Y hay otros que son mucho más radicales en la conservación de sus tradiciones. Entonces, eso también explica por qué en algunos momentos uno pueda encontrar ciertos estados musulmanes que puedan de alguna manera sentarse a la mesa con la Unión Europea, incluso con los Estados Unidos, y al mismo tiempo se habla de musulmanes que están combatiendo a estos mismos estados a través del terrorismo internacional. Pero bueno, cada vez que uno entra en la comprensión de lo que es la gran comunidad ancestral y milenaria musulmana, uno se da cuenta de su profunda ignorancia. Y yo me doy cuenta también cada vez que leo de mi profunda ignorancia y de lo complejo que es el tema, ¿no? Entonces, Afganistán se encuentra en el corazón del Asia Central. Ese es un país, como lo han visto, rodeado de unas civilizaciones milenarias. Los afganos han permanecido aislados durante siglos detrás de ese sistema de cadenas montañosas. Eso lo ha permitido no ser objeto fácil de invasiones, por eso algunos le llaman, lo decía, el cementerio de los imperios, pero al mismo tiempo lo ha mantenido aislado de grandes procesos de transformaciones, digamos, sociales. En otros términos, para decirlo de una manera como más clásica, de alguna manera ese mismo sistema de montañas ha mantenido a gran parte de los afganos en una premodernidad en términos de desarrollo industrial, desarrollo de apertura cultural, lingüística, etcétera, ¿no? Y por ello, a pesar de que estamos en el siglo XXI, como muchos otros lugares del mundo y de otros continentes,
es un país donde siguen previendo existencia de tribus y clanes divididos. Lo que une a la mayor parte de estos clanes, que tienen unas formas específicas de entender cómo deben organizarse, es el Islam y una fuerte concepción de la libertad y de la independencia, ¿no? De hecho, en la historia clásica se dice que incluso Alejandro el Grande no pudo ni siquiera entrar a este territorio y también fue uno de sus grandes descalabros militares de la época. Entonces, ha sido un territorio que ha sido gobernado por dinastías y reyes, y esto es importante decirlo. Esas dinastías y reyes estuvieron siempre de espaldas, como cualquier dinastía y reino, de espalda a las comunidades de las poblaciones tribales y de clanes. La mayoría de esas dinastías y gobiernos de reyes se ubicaron, por supuesto, en Kabul, y eso hizo que durante mucho tiempo Kabul fuera considerada como una pequeña burbuja para esas dinastías. Desde ahí pretendían generar, y puedes pasar a la siguiente diapositiva, Elia, pretendían generar una idea de unidad territorial, por supuesto, una unidad territorial imposible de poner en marcha por varias razones, ya lo hemos dicho, la geografía accidentada, la existencia de etnias que son bastante diversas. Se nos fue la imagen, Elia. Una gran dificultad también para el control del territorio, cosas que en Colombia pues nosotros conocemos porque han sido algunas de los elementos que se han dicho para explicar explicar la incapacidad que han tenido varios gobiernos de controlar el territorio y generar una lucha certera y franca contra las fuerzas armadas ilegales, llámese guerrillas, llámese paras, etc., ¿no? Entonces, está esa situación de una dificultad para controlar los territorios. Esas dinastías no llegaban a más allá de de unos 20 kilómetros de Kabul, en realidad. Más allá, quienes seguían de alguna manera generando autoridad eran los jefes de tribus y los jefes de clanes, ¿no? Y a ello se le va a sumar el hecho de que para poder de alguna manera generar un desarrollo económico del Afganistán, es indispensable contar, quiéralo o no, con el acuerdo de todos sus distintos vecinos, porque, como les digo, no es un país desde el cual se pueda tener una salida al mar. Es un poco la situación que durante muchas décadas ha tenido Bolivia en el caso de la América Latina, o que en su momento tuvieron otros estados incluidos aquí en Europa, ¿no? Entonces, esa situación termina de generar una situación de imposibilidad de producir, primero, una unidad nacional y segundo, crear condiciones reales de desarrollo económico si no se cuenta, perdón, con el apoyo de los países fronterizos, ¿no? Si pasamos a la diapo número 4, por favor. Entonces, en el siglo XIX, rápidamente, en el siglo XIX, que es la anterior, Elia, en el siglo XIX, para recordarles a ustedes, el territorio afgano estaba siendo disputado por los británicos y los rusos. ¿Recuerdan que les dije? Esa frontera azul, que hoy constituyen dos países distintos, va a ser hasta el año 1990 la frontera de la Unión de Repúblicas Soviéticas. ¿Okay? Y eso va a ser importante para lo que sigue. Entonces, ya desde el siglo XIX se estaban disputando este gran y vasto territorio afgano. Los británicos porque ya estaban en India y porque de alguna manera estaban en el proceso de lucha y conquista de la Asia Central. Y los rusos, que también buscaban control del Asia Central, estaban también buscando algo muy importante, que es la salida atravesando Afganistán hacia el sur de lo que hoy se conoce, bueno, lo que se conoce como el Océano Índico, ¿no? En geopolítica siempre se habla mucho de digamos, las topografías como elementos fundamentales en la comprensión de las tácticas y estrategias políticas y militares. En este caso, el mar y una salida al mar constituye un elemento fundamental. Entonces, lo que va a ocurrir es que finalmente en 1919
la unión de las dinastías y la unión de las tribus por defender el territorio afgano, que yo les decía, lo que une a muchos de estas tribus y clanes y que incluso les hacía hacer alianzas con las dinastías y reyes, era la defensa de la soberanía del territorio afgano. Y entre unos y otros se van a reforzar para finalmente lograr que en el año 1919, apenas terminada la Primera Guerra Mundial, los británicos acepten oficialmente la existencia de Afganistán como un estado independiente, ¿no? Rusia, como lo vamos a ver inmediatamente, va a tener una situación mucho más ambigua y una presencia mucho más constante en el territorio afgano, ¿no? Entonces, ese reconocimiento oficial, podemos pasar para la siguiente diapositiva, va a permitir la llegada de este rey, no este que estamos viendo, no importa, Elia, déjalo ahí, va a permitir la llegada de un rey de una dinastía que se llama Amanullah Khan. ¿Y por qué les hablo de Amanullah Khan? Porque Amanullah Khan es el primero de una serie de reyes que, una vez reconocido el Estado afgano, va a ser o depuesto o asesinado. Yo les quiero informar esto porque esto les da cuenta a ustedes de que estamos ante un país que no ha logrado desde finales del siglo XIX hasta la fecha lograr un verdadero gobierno de concertación nacional. Todos los reyes, todos los presidentes, porque han habido presidentes y ha habido una república comunista, fueron o asesinados o depuestos por procesos de golpes de Estado. Este primer rey del año 1919, que es reconocido por Inglaterra y por los europeos, rápidamente va a ser depuesto. Es un rey que intenta dinamizar y abrir la Afganistán a las relaciones diplomáticas con los occidentales. Esto mismo va a quedar como una imprenta en los herederos de esas dinastías. Uno de esos herederos, y ahí llegamos a la diapositiva, y es el que me interesa, es el rey Saher-Sad. ¿Por qué me interesa? Porque el rey Saher-Sad es uno de los reyes que llega, primero que no es asesinado, termina siendo depuesto y exilado definitivamente en Italia, donde morirá, sino también porque él llega en momentos en que se vive la Guerra Fría, ¿no? Entonces, este heredero de esa vieja dinastía de Durrani, así se llamaban los Durrani, va a intentar ordenar y cambiar Afganistán, transformar el modelo trivial o tribal de los valles y territorios lejanos de Afganistán, según él, para modernizarlo, ¿no? Para instaurar de esa manera una monarquía constitucional. De hecho, va a proclamarse una constitución, va a generarse cambios, intercambios diplomáticos, relaciones comerciales. Incluso este rey va a lograr algo que en su momento era muy difícil, y es hacer de su territorio afgano un lugar de paso neutro, es decir, de convivencia, vamos a decir convivencia cordial entre los rusos, los de la Unión Soviética, y los Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que va a ofrecerles la posibilidad de invertir en Afganistán en lugares muy distintos y opuestos en términos geográficos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los americanos y los europeos, van a invertir en una serie de esclusas, y de construcción de lo que se llamarían represas, en español, represas energéticas muy cerca de Kabul, mientras que incentivó la llegada del financiamiento soviético para la construcción de puentes y rutas, etcétera, hacia el sur de Afganistán, ¿no? Entonces, esto permitió que durante unos 10 años se viviera un periodo más o menos desde la perspectiva de Kabul de estabilidad. Pero, ¿por qué más o menos? Porque fue un periodo en el que, si ustedes ven, cuando ustedes ven reportajes hoy en día de Kabul, donde ven mujeres con minifalda, donde ven jóvenes fumando, donde ven hippies que están transitando en las calles, ese es el periodo justamente de apertura
en la que incluso hubo un turismo afgano importante. Muchos de los hippies que iban en busca del nirvana en la India se detenían justamente en Afganistán, viniendo de Irán, Afganistán, hacia el Himalaya, porque hay obviamente una parte de las fronteras afganas están conectadas con el Himalaya. Entonces se detenían ahí para visitar los famosos Budas de Bamiyan, que fueron destruidos cuando los talibanes llegan en la década de los 90, y otra ciudad importante que era Hera. Kabul y sus élites en realidad estaban en una burbuja durante esos 10 años, porque más allá, allende las fronteras de Kabul, las comunidades tradicionales, ancestrales, seguían, digamos, respetando con rigor unas ciertas tradiciones, digamos, no solo religiosas, sino culturales, que permitían organizar su sociedad.